y bienvenidos al seminario online Eficiencia a través de la digitalización y el uso de sesiones de Port Community Systems, cómo mejorar la gestión de tu puerto mediante herramientas de Software as a Service. Junto a nosotros hoy tenemos a los panelistas Guimara Tuñón, directora de Operaciones e Investigación del Maritime Policy Bureau, quien presentará sobre el estado de la digitalización en Latinoamérica y el Caribe. Luego, escucharemos la presentación de Bárbara Allendez, Deputy Manager of Business Development Latinoamérica y el Caribe de Hamburg Port Consulting, quien hablará sobre soluciones Port Community Systems, principales ventajas y beneficios. Para finalizar, Carlos Pascual, Key Account Manager de Port Siberia en LATAM de ProDevelop, junto con Jesús Ramírez, jefe del Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías de Autoridad Portuaria de Las Palmas, compartirán una presentación sobre los primeros pasos hacia la digitalización y el uso de soluciones tipo Software as a Service. Al final de las presentaciones habrá una ronda de preguntas y respuestas. Los asistentes pueden ir haciendo sus preguntas en la función de chat, en la parte inferior de la plataforma, y luego serán atendidas durante el Q&A. Recordamos, por favor, a todos los asistentes mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas. Ahora comenzamos con la presentación de Guimara. Adelante. Buenos días, Bárbara. Buenos días a todos los asistentes. Agradezco mucho a los organizadores la invitación para poder hablar en este seminario virtual sobre la digitalización y el uso de soluciones para los PSS. Yo creo que es sumamente importante conocer el estado en el que nos encontramos en Latinoamérica y el Caribe, pero hay que también partir del impacto tecnológico de todas estas decisiones que estamos tomando, porque estas decisiones tienen una perspectiva de cambio, que eso es sumamente importante, pero que nos obliga también a medir los impactos de lo que vamos a hacer y establecer cuáles son los beneficios que vamos a obtener de ello. Entonces, siempre hay que tener esa perspectiva de la oportunidad, por qué lo estamos haciendo, y en base a nuestro modelo de negocio, cómo se adaptan estas soluciones. Claro, conociendo cómo está el mercado y cuál es la visión y misión que tiene nuestra organización y siempre medir lo que estamos haciendo para poder mejorar. Entonces, este impacto tecnológico definitivamente necesita un cambio en todo como lo hemos hecho, como lo hemos pensado. Y eso entra en el desarrollo organizacional de todas nuestras terminales y de nuestros puertos. Entonces, primero hay que tener una actitud favorable hacia la tecnología y saber cómo la vamos a utilizar. Y que sea un mecanismo para desarrollarnos y para mejorar, basado todavía en ese razonamiento que vamos a tener dentro de la terminal y también trabajar con esa cultura dentro de nuestras organizaciones para minimizar esa resistencia al cambio. Claro, esto es un trabajo de fases. La primera fase creo que la hemos hecho todo bastante bien, en donde es diagnosticar, reconocer en dónde estamos, para poder saber qué es lo que tenemos que implementar, cómo es que tenemos que cambiar, porque al final lo que estamos buscando es esa competitividad, que vamos a ver un poco más adelante que no se alcanza sin la cooperación y la colaboración. Y siempre está esa fase de revisar, de esa mejora continua de lo que estamos haciendo. Entonces sí, es un cambio que tiene un factor estructural, porque es una reestructuración de cómo hemos venido haciendo nuestro trabajo dentro de las terminales, lo cual requiere que impactemos la cultura organizacional, una reingeniería de pensamiento, pero también hay un factor empresarial. ¿Cuál es la estrategia que vamos a hacer una vez tengamos estas soluciones implementadas? Entonces, hay una necesidad de desarrollos tecnológicos, pero ¿cuál es el camino? Realmente es indispensable ese trabajo de equipo y no se nos puede olvidar por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo buscando esa oportunidad competitiva, pero debemos tener mucho cuidado con la parte de la ciberseguridad, producto de todos estos desarrollos. Aquí les dejo unos resultados del último estudio que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo de qué está pasando con la adopción de tecnologías en nuestra región, en nuestras terminales. Utilizó las terminales con mayores movimientos de la región y cómo va ese proceso de adopción de tecnología según la cantidad de movimientos de TEUs. ¿Qué tecnologías han ido implementando? Y vemos que hay un camino hacia la automatización en los sistemas robóticos, algunas están viendo ya por el Internet de las cosas, algunas cuantas están dando ese paso hacia la inteligencia artificial,
todo lo que es la gestión de la protección con drones, con analítica de datos, con redes privadas, pero también ese blockchain que es sumamente importante de cómo vamos a compartir información. Claro, y todo esto luego se analiza qué es lo difícil de esta implementación, cuáles son las restricciones. Y lo primero que arroja este documento, que es un documento, si bien es cierto, de encuestas a toda la mayoría de las entidades y organizaciones de la región vinculadas a nuestro sector, y lo primero que nos dice es una falta de cultura digital. Y esa falta de cultura digital se traduce en probablemente no saber cómo la podemos utilizar, cuáles son las soluciones correctas y cómo vamos a transitar ese camino. No es solamente la solución, adquirirla e implementarla, sino que hay una fase previa para poder saber y manejar esa resistencia al cambio o ese desconocimiento y poder en algunos casos hasta minimizar el costo de implementación. Porque muchas veces tenemos básicamente algunas estructuras que nos sirven de soporte para estos desarrollos, pero tenemos que conocer qué es lo que tenemos y por eso siempre me recuerdo la primera fase, la del diagnóstico. Claro, pero entonces en este camino hacia la transformación en Latinoamérica, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, las autoridades portuarias son sumamente importantes, porque las autoridades portuarias van a hacer ese enlace para poder hacer la integración de los sistemas entre los actores. Es el organismo conductor para esa integración, porque si no va a haber un rezago en la adopción de tecnología, porque unos sí, otros no, y en un desfase. Y también hay una cosa muy importante que las autoridades portuarias de nuestra región deben trabajar, la confianza y la coordinación. Es importante que los actores del ecosistema tengan esa capacidad de confiar y de poder coordinar entre sí. Y eso, ese eslabón lo une a las autoridades portuarias. Claro, otro tema importante es que parte de nuestro sector portuario, según este estudio, desconoce el beneficio de estas tecnologías. Y otra cosa que ha ocurrido ha sido muchísimo la barrera cultural. Han escuchado los desarrollos, han visto los avances de estos desarrollos en otras partes del mundo, pero todavía no entienden cómo ese desarrollo puede ser integrado a sus operaciones diarias y cómo puede culturizarse para el trabajo que están haciendo. Claro, y también va a haber un cambio en los gestores portuarios, los expertos en operaciones portuarias como los conocemos ahora, porque no es lo mismo que aquellos que tienen este conocimiento de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, hay que hacer también una parte de formación y avance en este sentido. Y claro, algo muy preocupante, ese 33% de las autoridades en nuestra región o de las terminales todavía no están midiendo el impacto de esas inversiones. Es decir, las están haciendo porque es el camino correcto, pero todavía no saben cómo le van a sacar esos buenos beneficios que tienen. Cosas que debemos tener claras o cosas sumamente importantes que les quiero compartir en este proceso. Pues bueno, es determinante que se mejore la transparencia, porque la única manera de que todos confíen en todos es mejorar la transparencia dentro de este desarrollo. Hay que focalizarse en el cliente, saber qué es lo que están necesitando. Estas soluciones, cómo nos van a ayudar a darle un mejor servicio a nuestros clientes. Pero sobre todo, y lo más importante, las acciones sugeridas para mejorar este estado en el que estamos en materia de digitalización, es saber y estar claros que la conectividad digital es un atributo para la competitividad. Entonces son procesos profundos de transformación digital, sí es cierto, pero hay acompañamientos para hacerlo. Y estos acompañamientos pasan e inician por la colaboración entre el mismo entorno portuario. Y también hay una cosa muy importante que como académica siempre lo digo, necesitamos tener una relación entre el entorno emprendedor y el académico, porque son los que van a ayudar al sector a resolver particularidades, problemas particulares, problemas que están allí y que probablemente no requieren una gran inversión y que ayudan en todo el sector y ayudan en todo el entorno. ¿Cuál es el futuro? Ahora, el futuro es nuevos perfiles en la fuerza laboral y por lo tanto hay que trabajar esa resistencia al cambio. Un regulador inteligente, es decir, estas autoridades portuarias, estos nodos de conexión deben ser inteligentes y deben contar con el conocimiento para saber cómo manejar esa confianza y cómo manejar esa interrelación entre los actores y también un poco de desarrollos estándares, porque sí, cada uno tiene una realidad diferente, pero la mejor manera de poder interpretarme es que algunos indicadores y algunos mecanismos que yo estén tomando sean civiles a mi entorno para poder saber cuáles son los estándares y poder tener esa mejora continua. Al final me gustaría comentarles que
las herramientas claves desde la perspectiva para este cambio y este futuro, y que ese 73% que está invirtiendo en tecnología, pero que no está midiendo qué está pasando o cómo eso le está revirtiendo, requiere de la colaboración y cooperación. Y el papel líder de la autoridad portuaria de cada país es sumamente importante. Hay un proceso de gestión del cambio interesante e importante de todos para saber que estas soluciones van a apoyar lo que estamos haciendo. Porque como les he comentado, el estado en el que se encuentra nuestra región en materia de digitalización es un estado, si se quiere, embrionario, porque estamos viendo qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Estamos en la formulación de nuestras comunidades portuarias. Si bien es cierto, hay algunos países en la región que han pasado de esa ventanilla única de comercio a un Port Community System, que han hecho ese proceso de colaboración y de integración de su comunidad portuaria, esa gestión del cambio, pero sobre todo el planificar para innovar de forma inteligente con estas soluciones, creo que es una de las herramientas más claves para determinar que ese 72% también, que según el estudio reconoce que tiene soluciones para la digitalización, pero que todavía no sabe cómo sacarle provecho, lo pueda hacer. Esto era lo que quería compartir con ustedes sobre el estado de la digitalización en América Latina y el Caribe. Gracias. Muchísimas gracias, Guimara, por tu presentación. Realmente muy esclarecedor respecto de la situación actual en Latinoamérica y levanta muchas preguntas respecto de qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo, y las vamos a atender más tarde durante la ronda del Q&A. Ahora vamos a pasar a la presentación de Bárbara Allendez, quien va a compartir con nosotros sobre soluciones por Community Systems, las principales ventajas y beneficios. Bárbara, adelante. Ok, buenos días para Latinoamérica, buenas tardes para Europa. Muchas gracias por la invitación a Mundo Marítimo y a ProDevelop para hablar hoy día sobre Port Community System, y para partir me gustaría empezar con una definición sobre qué es un Port Community System, y básicamente es una plataforma electrónica que conecta múltiples stakeholders dentro de la cadena logística, y todos ellos pertenecen a una comunidad portuaria. Acá quizás, ¿por qué no quise decir pertenecen a un puerto en particular? Porque hoy día yo creo que también podríamos pensar que una comunidad portuaria podría estar conformada por más de un puerto, o sea, una comunidad portuaria podría estar conformada por más de un puerto, si esto trae un beneficio para una región en particular. Ahora, tal como mencionó Guimara, hoy día el rol de las autoridades portuarias también tiene que estar vinculado a ser un community manager, ya que ellos son los principales responsables en buscar las sinergias dentro de los distintos actores que tiene esta comunidad. Ahora, lo que es importante entender también es que la implementación del Port Community System no es la finalidad en sí misma, sino que lo más importante es entender qué es lo que estamos buscando detrás de esta implementación. Y aquí yo les diría que lo más importante es entender cuál es la visión y cómo se quiere desarrollar el puerto en el futuro. Por ejemplo, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo vemos como un puerto donde realmente no existen congestiones en las vías fluviales, donde no existe congestiones en las rutas, donde la información que necesitamos está disponible, donde las distintas operaciones funcionan bajo máximos estándares de seguridad o bajo altos estándares de seguridad, donde los objetivos medioambientales se están cumpliendo, pueden ser objetivos que se impusieron a nivel país, a nivel de empresa, donde los clientes pueden confiar que la carga va a arribar en tiempo, y cuando hablo de clientes no solamente hablo de clientes finales, sino que todos los clientes que están envueltos en esta cadena logística, donde, digamos, los recursos son utilizados de manera eficiente, pero pensando también en un beneficio colectivo. Nosotros creemos que la digitalización permite obtener el máximo potencial de esta cadena logística.
Ahora, cuando miramos estas dos figuras, la verdad es que yo creo que si nos paramos en este as-is de cómo fluyen las comunicaciones, también es algo que nosotros vivimos en el día a día. O sea, las comunicaciones muchas veces son de uno a uno o de uno a más, pero entre eso estamos mandando correos, llamando por teléfono. La verdad es que cuando se tiene que coordinar esta cadena logística, no es una excepción. Entonces, realmente lo que propone el Port Community System es tener una capa de integración, básicamente, donde los distintos stakeholders o los distintos actores que intervienen en esta cadena disponibilizan la información, pero no se trata de abrir toda la información que tiene la empresa, sino que más bien de abrir la información que es relevante para los otros y que de todas maneras ustedes ya están compartiendo. Y ustedes saben perfectamente quiénes son los consumidores de esta información, cuál es la información que necesitan consumir y también cuál es la información que ustedes mismos necesitan. Entonces, digamos que no sería algo diferente. La única propuesta es como tener esta plataforma, por llamarlo en simple, integrada con la información que todos necesitamos tener disponible. Ahora, esto también puede traer beneficios creando capacidades, porque muchas veces se piensa que tenemos que hacer ciertas inversiones en infraestructura física, pero no necesariamente. Y quizás voy a dar un ejemplo súper simple, pero podría ser que un buque está esperando la recalada en un puerto específico, pero ese puerto hoy día tiene condiciones climáticas que quizás no permiten recibir ese buque. Podría ser marejado, podría ser otras condiciones climáticas, y si nosotros, digamos, tuviésemos la información quizás sobre cuál es el siguiente puerto que pueda atender a ese buque, que puede ser dentro de la misma región, dentro de esta misma comunidad o bien dentro del mismo país, sí podríamos, digamos, traspasar ese buque a otro puerto de manera simple, sin pensar quizás en... Ya, este caso que estoy dando no está tan vinculado con infraestructura física, pero me imagino que se entiende lo que quise decir. Ahora, lo que se busca en las soluciones de Port Community están vinculados como a reducción de costos operacionales, ganar competitividad dentro de esta cadena logística y facilitar el proceso para todos los actores. Ahora, también sabemos que las empresas tienden a tener un desafío que básicamente es saber si tienen la información disponible y también si esa información que tienen disponible es la que realmente necesitan y cuál es la condición de esa información. O sea, tenemos información de calidad, entendiendo que es consistente, que está completa, como para poder generar este punto de encuentro que en el fondo es la información a la cual todos necesitamos acceder, si realmente es información confiable. Ese es otro desafío. Y una vez que tenemos la información y estamos claros con que es la información que necesitamos, que es de calidad, nosotros podemos integrarla, y lo que buscamos también es generar cierta transparencia al proceso que está ocurriendo. Y esta transparencia en lo que va a colaborar básicamente es en obtener mejoras, porque voy a poder tener claridad quizás cuáles son los cuellos de botella o cuáles son los puntos que yo debería mejorar como cadena logística, como comunidad portuaria. Y sin información la verdad es que no es posible hacerlo, y acá lo que se propone es cómo este conocimiento podría aumentar la competitividad de esta comunidad. Ahora, si bien implementar una solución de software podría ser desafiante como proyecto de tecnología, yo diría que el principal desafío es establecer el governance y entendiendo como governance quiénes van a ser los stakeholders que van a formar parte de esta comunidad y cómo van a lograr acuerdos entre ellos. Yo diría que esa es una de las partes más complicadas. Hay que definir cosas como cómo vamos a financiar este proyecto, cuál va a ser el modelo de operaciones, cuáles van a ser las tarifas que vamos a cobrar o cuáles van a ser los fees, hacia quién lo vamos a orientar. Y también tenemos que entender que pueden haber empresas que son pequeñas empresas, pero realmente lo que buscan soluciones como esta es integrarlos a la comunidad y de alguna manera hacerlos parte, y también le van a entregar mayor fortaleza a esas, podrían ser pequeñas empresas, dado que se le va a entregar una plataforma electrónica de la cual ellos pueden ser parte y pueden acceder a información que va a ser información valiosa.
Una vez que, digamos, tenemos esta comunidad conformada y tenemos stakeholders que relativamente se ponen de acuerdo, podemos empezar a definir cuáles son los procesos y cuáles son la prioridad de los servicios que vamos a otorgar. Normalmente cuando se trata de priorizar servicios, tenemos que pensar cuáles van a traer un mayor beneficio para los stakeholders que hoy día quizás están conformando esta comunidad. Y también esto puede verse como una empresa virtual. Hay que escoger un modelo de gobernanza, por decirlo así, que podría ser jerárquica o podría ser diferente. Tendrían que definir varios temas previo a la implementación de un software que yo diría que son mucho más desafiantes que la implementación del software en sí misma. Y bueno, yo sé que esto también puede sonar súper utópico o súper teórico, pero por lo mismo, cuando vemos que hay casos o hay experiencias en algunas regiones donde estos casos sí son una realidad, digamos, siento la responsabilidad quizás de compartir la información que tenemos disponible. Por ejemplo, en el caso del puerto de Hamburgo, hay varios casos de colaboración que se podrían mencionar, pero escogí uno en particular que es del Hamburg Vessel Coordination Center, que básicamente es una solución que se desarrolló para planificar y para coordinar los buques que ingresan al puerto de Hamburgo. ¿Y por qué es tan particular? Básicamente porque fue desarrollada o fue creada, es un joint venture entre dos empresas que son competencias, que es Hamburg HPC, disculpen, HALA y Eurogate. HPC estuvo como project manager de este proyecto y la verdad es que todos los terminales que están operando hoy día en el puerto de Hamburgo están adheridos a esta solución. Entonces, sabemos que Hamburgo es un puerto fluvial. Esto quiere decir que el río tiene ciertas restricciones de ingreso, especialmente para los buques ultra large y los carrier vessel, que tienen que ingresar cuando la marea está alta, y también hay algunas restricciones que están dadas por uno de los puentes de la ciudad. Entonces, la verdad es que exige un nivel de coordinación que es súper alto. Ahora, cuando pensamos en la colaboración, acá no solamente hay que verlo como desde el punto de vista de los puertos de Hamburgo, sino que también hay cierto intercambio de información con el puerto de Rotterdam, ya que es desde acá que parte la coordinación indicándole a qué hora el buque debería estar en el puerto de Hamburgo y a qué velocidad debería viajar para poder llegar a la ventana que tiene asignada. Y de hecho, también acá es bueno entender cómo la digitalización puede traer un beneficio no solamente desde el punto de vista para los terminales, o en este caso para el puerto de Hamburgo, para la coordinación que tienen los buques, sino que también hubo un impacto en el servicio al cliente. Por ejemplo, cuando se piensa en un buque de 18.000 TEUs que viaja 220 millas náuticas desde Rotterdam hasta Hamburgo, para un solo caso se identificó en el año 2019 un ahorro de combustible de 22 toneladas y 66 toneladas de menos de emisiones de CO2. Entonces, la verdad es que también es bueno entender cómo la digitalización o cómo soluciones de coordinación pueden impactar otras variables como podrían ser seguridad, sustentabilidad, mejor servicio al cliente y mayor competitividad. Y bueno, muchas gracias por escucharme y si tienen preguntas, por favor, le pueden decir ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Sin duda vamos a indagar más sobre el impacto de servicios de coordinación como el Hamburg Vessel Coordination Center más adelante en la ronda de preguntas, porque yo tengo varias. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Carlos Pascual, Key Account Manager de Port Siberia y LATAM para ProDevelop, junto con Jesús Ramírez, jefe del Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, quienes presentarán sobre los primeros pasos hacia la digitalización y el uso de soluciones tipo Software as a Service. Comenzamos contigo, Carlos. Perfecto.
si... A ver, disculpad porque se ha quedado enganchado. Esto no sé si lo veis o no, porque a mí se me ha quedado enganchado el equipo. Sí, lo vemos, Carlos. Vale, perfecto. Disculpad que ha habido un corte de red y no me oía a mí mismo. Buenos días a toda la gente de Latinoamérica y buenas tardes a toda la gente de Europa. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia a este webinar. Como bien ha comentado Bárbara, soy Pascual, soy Key Account Manager para Iberia y Latinoamérica en ProDevelop. Y os voy a hablar sobre la digitalización y el uso de tipo de soluciones SaaS. Previo os voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos en ProDevelop para aquellos que no nos conozcáis. En primer lugar, comentaros que somos una empresa española que llevamos prácticamente 30 años dedicados al sector portuario. Arrancamos como una empresa dedicada a proyectos y hemos ido evolucionando hacia una empresa de productos, sobre todo apoyándonos en proyectos de I+D y acompañamos tanto a puertos como a terminales en su transformación digital. Aquí podéis ver alguna de nuestras cifras, bueno, es un vistazo rápido de ProDevelop en cifras y me gustaría sobre todo destacar que del total de nuestra facturación, prácticamente el 70% de nuestra facturación es del sector portuario, con lo cual podéis entender lo importante que es para nosotros todo lo relacionado con el mismo. Como bien os he comentado, llevamos cerca de 30 años, tenemos presencia en numerosos puertos, tanto en diferentes países como continentes. Tenemos ya nuestra primera implantación en el puerto de Lázaro Cárdenas en México y en el caso de España y Marruecos, además de trabajar con diferentes autoridades portuarias, trabajamos también con la Autoridad Portuaria Nacional. En el caso de España sería con Puertos del Estado y en el caso de Marruecos con la ANP de Marruecos. También tenemos presencia en terminales. Estos son nuestros clientes de terminales. Y esta slide, sobre todo, es haceros un pequeño resumen, un compendio de lo que he comentado. Sobre todo me gustaría, y creo que es el valor diferencial, acompañamos en la digitalización de operaciones portuarias en puertos y terminales. Como bien ha dicho Guimara y como bien ha dicho Bárbara, acompañamos porque esta labor de digitalización no es una labor exclusiva de plantearlo como una implantación de software, sino que tiene un componente por parte de la autoridad portuaria que tiene que ejercer de orquestador de esta solución, ¿vale? Y un poco de agente neutral, que es el que marca las normas de uso, las reglas de uso, para que haya una transparencia, como bien comentaban, y además tiene que haber un papel de colaboración. Y de cambio cultural. Como bien comentaba Guimara, no se trata solo de implementar software, sino que hay una parte fundamental que es un cambio cultural en el uso del mismo. Como bien os comentaba, en nuestro caso nacimos como una empresa de proyecto y hemos virado a producto y fruto de esto pues esta es nuestra suite de producto, ¿vale? Dentro de esta estrategia de producto tenemos diferentes soluciones para ayudar a la transformación digital a puertos y terminales. Como comentaba, hoy nos vamos a centrar en nuestra solución de Posidonia PCS, ya que entendemos, y como bien ha comentado Bárbara y ha comentado Guimara también con anterioridad, que es la solución clave para arrancar la digitalización de un puerto. Como bien han comentado, la realidad es que todos entendemos que es una pieza clave, pero no todo el mundo dispone de una herramienta de PCS y hay muchas veces que la verdad es que implementamos otro tipo de tecnologías y, como se suele decir, habría que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Y estos cimientos sería esta herramienta de PCS. Esta slide para mí es la clave de la presentación, puesto que muestra la evolución y hacia dónde nos dirigimos. Los PCS nacen como herramientas buscando algo de eficiencia administrativa, nacen inicialmente como un mero intercambio documental con la visión de eliminar papel, crecen y empezamos a digitalizar procesos portuarios, empezamos a descentralizar con tecnología cloud y blockchain y empezamos a compartir eventos. Este punto es el punto clave porque es un cambio de paradigma en la compartición de eventos
ya que el PCS deja de ser una mera herramienta de intercambio documental y pasa a ser un repositorio compartido de eventos, ¿vale? Esta compartición de eventos nos lleva al uso de herramientas tipo Just in Time, que, como bien comentaba Bárbara, no solo aportan eficiencia operativa, sino que además impactan en la sostenibilidad de los puertos. Hay informes recientes que hablan de que el uso de este tipo de herramientas puede reducir hasta un 14% la contaminación que generan los buques. Por tanto, es importante el uso de las mismas, ya no solo desde un punto de vista eficiente, sino también desde un punto de vista medioambiental. En esta slide, básicamente lo que viene a demostrar o lo que quiere pretender explicar es lo que buscamos es que confluya en pro de la eficiencia todo el uso de la herramienta, todo el uso de estas herramientas. Además con un papel orquestador por parte de las autoridades portuarias, buscando esa eficiencia administrativa y sobre todo con este nuevo paradigma de lo que es la compartir de eventos en un PCS, y bien toda la parte de la eficiencia operativa con herramientas tipo Just in Time como Posidonia por CDM, puesto que, como bien comentaba Bárbara, necesitamos que la información sea confiable y de calidad. Si partimos de una información errónea, lógicamente los datos que vamos a obtener serán erróneos. No voy a entrar en explicar qué es un PCS, porque ya lo ha explicado Bárbara en detalle, pero sí una pincelada muy rápida de los 4 puntos claves mínimos que necesitamos cubrir con una solución PCS. En un principio sería mejorar la comunicación entre agentes, este sería básico, si no carecería de sentido. Permitir la integración de una manera sencilla, es decir, lo hablábamos con anterioridad, si el proyecto me cuesta más que el beneficio que voy a tener, pues lo voy a abandonar y no voy a empujar por él. Que sirva para empresas de cualquier tamaño, evidentemente, y que habilite el puerto sin papeles. Estos son los puntos fuertes de nuestra solución de PCS en ProDevelop. Es una adecuación sencilla para nuevos flujos y procesos, puesto que tenemos una estación EDI muy potente, nos permite, tenemos servicios configurables sin necesidad de tocar código y estamos integrados con herramientas BPM. Nos permite una analítica de la información gestionada, puesto que nuestras bases de datos son abiertas para el tratamiento desde una herramienta de BI. Eliminamos errores, puesto que sincronizamos las tablas maestras con el Port Management System de la autoridad portuaria. Realizamos validaciones automáticas, ya que el sistema tiene integrado un motor de reglas, y estandarizamos los intercambios de información. Nos adaptamos tanto para formato XML como para formato EIFAC. Y por último, y no menos importante, proporcionamos seguridad en la información, ya que nuestra solución está adecuada al NS, que es el Esquema Nacional de Seguridad, y usamos blockchain para almacenar documentos. Como comentaban antes, al final la herramienta de PCS debe ser una herramienta neutral y, digamos, en cierta medida que ejerce una labor de notario, de dar fe. Y el blockchain lo que nos permite es, a través de esta tecnología de sistema de registros distribuidos, darle validez a la información y seguridad de la inviolabilidad del dato. Estamos hablando continuamente de colaborar, de compartir el dato y, por tanto, pues al final de lo que se trata es de aprovechar las herramientas que nos ofrece la tecnología y en este aspecto, para compartir y colaborar, nada mejor que los sistemas SaaS. No voy a entrar a detallar todas las ventajas porque al final esto es como muy genérico y todo el mundo las conocemos y las podemos consultar, pero sí me gustaría explicaros que en nuestro caso, en ProDevelop, dentro de las soluciones cloud que hay en el mercado hemos apostado por AWS, ya que es el líder mundial y del cual somos partners para tratar de aprovechar todas sus ventajas y poder trasladarlas a nuestros clientes, aumentando la agilidad y el rendimiento de la parte de infraestructuras, proporcionar una escalabilidad casi ilimitada, mejoramos la fiabilidad y ahorrar en costes a nuestros clientes. Todo ello siempre partiendo desde una premisa de seguridad, ya que AWS está certificado por el Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto y cumple con la normativa de protección de datos europea, la GDPR. Asimismo, en el caso, en el caso de Amazon, tiene presencia global y nosotros queremos al final poner a disposición de nuestros clientes las mejores soluciones. Pues en este caso concreto y para la TAM, Amazon tiene una región dedicada, tiene región en Latinoamérica con varias zonas de disponibilidad que nos permitiría desplegar productos en las mejores condiciones para nuestros clientes. Y sin más, les agradezco su atención
y doy paso a Jesús Ramírez, que es el jefe del Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, quien les va a contar de primera mano, como caso de uso real, todo esto que yo les he comentado. Muchas gracias y te cedo el control, Jesús. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a Sudamérica y Centroamérica y buenas tardes aquí a los compañeros de España. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Para nosotros Sudamérica es desde Canarias lo que llamamos la octava isla, porque lo consideramos como una extensión como una parte de la que formamos parte, valga la redundancia. Gracias a Mundo Marítimo por invitarnos a estar esta tarde, y yo quería hablarles un poco de lo que es la experiencia de Puerto de Las Palmas. Un poco para poner en contexto lo que es el puerto, lo que es la Autoridad Portuaria de Las Palmas, me gustaría transmitirles cómo está constituido el sistema portuario español. El sistema portuario español está integrado por 28 autoridades portuarias, que cada autoridad portuaria tiene una serie de puertos, están distribuidas a lo largo de la península y a lo largo de las islas, y son las 28 autoridades portuarias y puertos del Estado, que es el organismo dependiente del Ministerio de Transportes que regula y controla, más bien coordina, porque podemos administrar nuestra gestión de forma independiente a cada autoridad portuaria. En el caso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pues gestionamos 5 puertos en 3 islas. En la isla de Lanzarote tenemos el puerto de Arrecife, en la isla de Fuerteventura el puerto del Rosario, y en la isla de Gran Canaria está la central, digamos que la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y el puerto de Arinaga y puerto de Salinetas. Los factores que hacen importante un puerto, en este caso el puerto de Las Palmas, pues es la estratégica situación geográfica que tenemos, las excelentes conexiones aeromarítimas, las infraestructuras, la amplia zona de servicios logísticos y el ser uno de los líderes en tráfico en contenedores, en bunkering y en reparaciones navales. Perdonen porque se pierde el control del... Ahora. En los puertos españoles, y creo que en general, pues hay 5 parámetros fundamentales para comparar y hacer una especie de ranking en los puertos. En este caso analizamos la reparación naval, la pesca congelada, el bunkering, los pasajeros y el tráfico de contenedores. En este sentido, el puerto de Las Palmas, estos son datos de mayo de 2022, está situado el número 1 en reparaciones navales, también en pesca congelada, el 2 en bunkering, somos una especie de gasolinera en medio del Atlántico, el 2 en pasajeros y el 4 en tráfico de contenedores. Les digo esto no con ánimo de presumir, digamos, sino para poner de manifiesto y de contexto que el gestionar informáticamente todas estas infraestructuras es algo serio en el que llevamos mucho tiempo. Desgraciadamente para mí, ya muchos años, y digo desgraciadamente porque ya tengo muchos años, voy a cumplir 37 años en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y con esto quiero manifestarles que he visto evolucionar la tecnología dentro del puerto. Siempre he estado en el departamento de informática y he podido ver cómo de pasar a prácticamente facturar, hemos pasado a lo que veremos ahora por CDM, que es con herramientas totalmente colaborativas, use and time y para la ayuda de toma de decisiones. En el caso si me permiten llamarle de éxito en el puerto de Las Palmas, y digo de éxito porque hemos hecho varias iteraciones y algunas no han sido tan exitosas, porque hemos tenido una época en la que nosotros directamente hemos desarrollado el software con nuestro equipo propio
y la verdad es que nos fue muy bien. Recuerdo que lo hicimos en lenguaje RPG, con máquinas IBM y tal, pero tenía el problema de que todo estaba dentro de la casa, pero si en la casa fallaban 1, 2 o 3 personas, eso podía provocar un desastre en la compañía. Entonces, después de varias iteraciones, hace 4 años sacamos un concurso público. Nosotros tenemos que licitar al ser empresa pública. En este caso ganó ProDevelop e implantamos en estos 4 años una serie de módulos. Pasados estos 4 hemos vuelto a licitar y nuevamente ProDevelop ha logrado hacerse con el concurso y ya tenemos montados los módulos como ven aquí, de PIDE Web, con gestión de escalas, pasajeros, residuos, mercancías peligrosas. La mercancía, con el procesado de EDI y además con la posibilidad que vamos a empezar ahora de ser nuestra propia ventanilla única local, es decir, no delegar en un centro de compensación, sino hacerlo nosotros mismos. Gestionar directamente las mercancías peligrosas, poniendo las aplicaciones a los usuarios consignatarios, en este caso, a coste cero, porque lo gestiona la autoridad portuaria, generando un portal de servicios de suministro de agua, energía, ocupación de superficie, retirada de residuos, suministro de combustible, es decir, poniendo todo un portfolio de servicios para los usuarios. Estos servicios son totalmente configurables. Aquí veo que hay en la opción 6 y en la opción 7, como lo hemos mandado tan rápido, pues hay una especie de, voy a decir entre comillas, de error. El 06 no tiene color, quiere decir, el no tener color en el código de colores, aunque no está puesto abajo, es que no estaba empezado todavía, pero quiero decir que estaría ya en un código azul clarito, porque ya hemos empezado con la apertura automática de levantes sin papeles y apertura automática de puertas y conexión con aduanas. Y hemos empezado con el proyecto y vamos a marchas forzadas. Y el número 7, que pone en desarrollo, pues yo no sé si es primicia casi, pero casi, incluso para ProDevelop, hemos sacado un proyecto, habíamos licitado un proyecto que era lo llamamos el SAREC, el Sistema Automatizado de Recepción y Entrega de Contenedores, que sacamos a licitación y que ayer, creo que no es público todavía, pero ya lo puedo decir porque ayer lo publicó el Consejo de Administración, pues fue adjudicatario ProDevelop también, con los cuales doy desde aquí la enhorabuena, y vamos a empezar a montar un servicio de recepción y entrega en contenedores de forma automatizada en las 3 terminales en las que tenemos la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tenemos concesión con más de 1 millón de TEUs al año. Somos el puerto número 4 de España en contenedores. También hemos aplicado un programa gráfico y una aplicación para la comunidad y que con la situación gráfica de buques e incluso que permite el registro de eventos automáticos, por ejemplo, de práctico a bordo, cuando por el ICE 2 barcos se aproximan y están en velocidad casi cero. Y también en el tema de dominio público, pues una gestión totalmente gráfica de las concesiones y publicación gráfica de infraestructuras y con un nivel de GIS encima del plano de dominio público multicapa en el que ahora vamos a integrar pues los casi 60 kilómetros que tenemos de fibra óptica de forma gráfica para poder gestionarla desde esta aplicación también. Bueno, comentarles las principales ventajas en este caso digo Posidonia plataforma porque es la que nosotros tenemos instalada. En el caso nuestro, pues lógicamente hemos repetido después de 4 años, vamos a seguir otros 4 de momento porque nos resulta ágil y rápida la puesta en marcha. Aprovechamos muy bien los recursos, está totalmente actualizado. Sentimos que es un entorno seguro, ciberseguro y está ajustado lógicamente a la legislación. Y nos permite el pago por licencia o por módulo dependiendo de cómo defina cada entidad. Nosotros pagamos por licencias y tenemos prácticamente todos los módulos y vamos desarrollando e incluso haciendo adaptaciones particularizadas que después se pueden extender al resto de autoridades portuarias que así lo van necesitando. Estamos trabajando con integración con blockchain, con algoritmos de inteligencia artificial
y evidentemente nos favorecemos de inversiones de I+D. Bueno, yo aquí querría hacer una serie de reflexiones finales. Nosotros ya hace tiempo que pasamos de tener el Exchange, el on-premise, a externalizarlo y tener Office 365 en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, porque las ventajas del software como servicio son claras, ¿no? Bueno, pues nos aplicamos ese razonamiento y pensamos si no habría que hacer lo mismo en un PCS. Bueno, en algunas cosas lo tenemos on-premise, pero ya estamos haciendo cosas en la nube y de hecho el centro de compensación que vamos a poner en centro nuestro propio al servicio de la comunidad portuaria, pues lo vamos a poner en AWS porque pensamos que va a dar mejor servicio a nuestros clientes y nos va a aportar todo lo que nosotros necesitamos y sobre todo vamos a conservar lo que siempre nos hace falta, que es el know-how, que eso nunca lo externalizaremos. Bueno, y en un mundo como el portuario, en esta reflexión también, cuando los servicios como el remolcaje, el practicaje, los amarradores son empresas especializadas, pues nos planteamos por qué no hacer lo mismo con los servicios digitales aprovechando el SaaS. Lanzo así esta pregunta en el aire. Y bueno, pues hacer una última reflexión, como decía Charles Darwin, que todo el mundo lo conoce por la evolución, pero quizá habría que mirar que él decía que aquellos que aprendieron a colaborar de una forma más efectiva son los que han prevalecido. Entonces, tenemos que aprender a colaborar unos con otros, dejar de ocultar los datos, que esto era muy propio del entorno portuario, y ponerlos todos a disposición para avanzar todos conjuntamente y desarrollar nuestros puertos y hacerlos unos puertos sostenibles y que nos aporten riqueza a la sociedad en el presente y en el futuro. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran mostrar al final de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Jesús, por su presentación compartida. Muy interesante, sin duda, conocer qué se requiere para implementar un software as a service. Antes de pasar a la ronda de preguntas, yo soy Bárbara Salgado, editora de contenidos internacionales de Mundo Marítimo, y voy a moderar ahora la ronda de Q&A. Quiero comenzar con una pregunta para mi tocaya Bárbara. Tú hablaste del Hamburg Vessel Coordination Center, que se ve como que incluso fue creado entre empresas que compiten y que encontraron la manera, ¿no es cierto?, no de competir, sino que de colaborar, que es uno de los pilares fundamentales de un Port Community System. ¿Dónde ves tú que este tipo de soluciones, como el Hamburg Vessel Coordination Center, se podrían aplicar en Latinoamérica? Mira, lugares donde veo que se podrían aplicar pensando rápido, yo lo veo en el puerto de Guayaquil. Digamos que tienen un caso similar, dado que los buques que ingresan a los puertos de Guayaquil, que están principalmente en la ciudad, tienen que avanzar por el río Guayas. Y también creo que un caso que valdría la pena explorar es en el canal de Panamá. Mira, la semana pasada estuve en Panamá y digamos, estuve conversando con distintas personas que conforman parte de, digamos, el ecosistema que tiene el Canal de Panamá, y tienen un modelo que es bien interesante. O sea, tienen, dando datos duros, como 80 kilómetros que separan el Caribe del Pacífico, tienen 14.000 buques al año aproximadamente. Ellos hoy día también tienen como estas metas medioambientales. No recuerdo cuánto querían reducir las emisiones de CO2 para el 2030, tenían otra meta también para el 2040. Tienen también interconectividad a través de vía férrea. Tienen 3 puertos, por ejemplo, por el Atlántico, 2 por el Pacífico, y solamente uno de esos puertos, tanto por el Atlántico como por el Pacífico, están conectados a este railway. Entonces también ellos sí tienen algún concepto de colaboración desarrollado desde el punto de vista cómo coordino el convoy que llega con los contenedores a los distintos puertos y cómo los voy asignando.
La verdad es que creo que el modelo que tiene el Canal de Panamá es bastante interesante como para explorar una solución como esta, y me gustaría, claro, quizá entender cuáles son los principales desafíos en términos de logística que ellos tienen y cómo una solución como esta podría aplicarse. Pero creo que rápidamente en esos dos lugares la veo. Gracias, Bárbara. Ahora quiero hacerle una pregunta a Carlos. ¿Es una cuestión de Port Community Systems o Software as a Service? A ver, realmente la solución del Port Community System entendemos que se puede hacer tanto on-premise como en SaaS. Si bien apostamos por hacerlo en SaaS, porque al final lo que nos permite es, uno, que el cliente pague solo por aquello que utiliza. Dos, una mayor velocidad de despliegue, puesto que desplegamos producto y sobre ese producto podemos hacer adaptaciones a cliente. Y tres, al final no requiere de una inversión tan grande, porque al final, como bien comento, es un pago por uso, es un pago recurrente anual, que lo que hace es que tampoco tengas que tener esa capacidad de inversión que requiere un PCS desde cero, montarlo, infraestructura y demás. Y luego además con la ventaja de que, bueno, pues en este caso se puede ofrecer soporte a la comunidad portuaria, logístico portuaria, y toda la parte de infraestructuras y demás, pues el mantenimiento corre en este caso correría por cuenta de ProDevelop, lo cual libera también de recursos a la autoridad portuaria. Estupendo, muchas gracias. Guimara, tú hablaste de que que hay un tema de cultura digital, que falta una cultura digital para dar este paso, ¿no es cierto?, respecto de cómo implementar los cambios. ¿Cómo impacta la idiosincrasia latinoamericana en la implementación de estos sistemas y tecnologías? ¿Hay ahí un tema de nosotros como latinoamericanos que nos impide dar ese paso de cultura digital? Sí, muy buena pregunta, Bárbara, porque creo que en primera instancia, a veces muchos no lo reconocemos, pero es un tema del idioma. Probablemente todos podemos tener el inglés como un segundo idioma, pero cuando te enfrentas a muchas soluciones tecnológicas que sus algoritmos y su desarrollo vienen del inglés, pues es la primera barrera que tiene la gente cuando los está aplicando. La segunda barrera es, sí, esto desarrolló y solucionó problemas en otras latitudes, pero es que mi realidad no es distinta. Entonces, ok, cuéntame cuál es la diferencia de tu realidad. Y cuando te pido esa lista de diferencias de tu realidad, probablemente no son tan diferentes, sino que las llamas de otra forma. Entonces, ahí empieza esa cultura de gestión, esa cultura de cambio, de ver, al final lo que estamos buscando todos es lo mismo, pero no bloquees esa estrategia por esa barrera cultural de yo soy diferente, lo veo de otra forma, porque al final creo que todos estamos en busca de lo mismo en este sector, de cómo generar competitividad. Entendemos claro que es a partir de la colaboración, pero esa barrera cultural de o no me comprenden, o no es lo mismo, o es diferente, o lo veo diferente, es lo primero que debemos trabajar con el cambio, y que somos capaces de desarrollarlo, somos capaces de entenderlo y generar ese proceso, como decía Bárbara, esos procesos de escucharnos para trabajar y buscar esa solución. Entonces creo que esa barrera cultural es lo primero. Lo primero, mi experiencia en la región es un miedo tremendo al software cuando te viene en otro idioma y tratar de internalizarlo a pesar de que manejes el idioma. Y lo segundo es, bueno, ¿y quién me va a dar el soporte de esto después? ¿Y a qué hora voy a poder conseguir esos soportes? Entonces, esos son el tipo de cosas que bloquean un poco desde la parte cultural. Sí, es cierto, es muy cultural y eso es muy real, efectivamente, pero en España, por ejemplo, tenemos el ejemplo acá de nuestros panelistas españoles, ellos han podido implementar todos estos cambios de manera exitosa y tienen la misma barrera idiomática, por así decirlo. Así que claro, yo creo que esa es una ventaja con la que contamos, que tienen el idioma, que pueden entender nuestro idioma. Igual hay un proceso de conocimiento. Créeme que a veces, yo muchas veces digo, hablo panameño, hablo chileno, hablo argentino, hablo ecuatoriano, porque también hay que entender esa cultura. Para todos no se llama igual.
una cosa en el puerto o una cosa en la terminal, y eso es importante, saber que ese proceso de internalización existe. Claro, esa sensibilidad cultural respecto del proceso de internalización. Muchas gracias, Guimara. Tengo una pregunta aquí para Jesús. ¿Qué se considera un puerto 4.0? ¿Qué características tiene que reunir un puerto para ser considerado un puerto digital moderno? ¿Y dónde están esos criterios? ¿Cómo se unifican? ¿Cómo se estandarizan esos criterios? Bueno, pues, Bárbara, si me haces esta pregunta, ¿qué características tiene que tener un puerto 4.0, un puerto inteligente? La respuesta es sencillísima y te la voy a dar, no lo sé. Y te digo que no lo sé porque dependiendo de los parámetros que analicemos, diríamos una cosa u otra. Entonces, precisamente por eso, porque es muy difícil estandarizar algo y dar una respuesta que valga para todo, a iniciativa de Puertos del Estado, Puertos del Estado es, digamos, la entidad que comenté al principio que gestiona todos los puertos de interés general. Pues, y esto es una noticia calentita de hoy, esta mañana aquí en España, es decir, sobre las 12 hemos tenido una reunión, no sé la diferencia, pues 6 horas menos ustedes, algo así, o 7, y se ha constituido lo que se llama una comisión formada por prácticamente todas las autoridades portuarias para, con la UNE. La UNE es una sociedad española de normalización, la que creó la ENOR, parecido a las normas, bueno, las normas ISO, parecido a las normas que, como llevamos mucho tiempo con esta iniciativa y con esta inquietud, pues se ha decidido crear un proyecto que se llama Proyecto de Norma, así como lo cuento, Proyecto de Norma, hablo comillas, puertos inteligentes. Entonces, esta comisión en la que están, en la que estamos varios puertos, en la que están empresas tecnológicas y en la que está la comunidad, porque entendemos que esto no solamente tienen que ser los puertos, las empresas tecnológicas, sino también amarradores, a lo mejor, estibadores, remolcadores. Pues vamos a tener una serie de reuniones de trabajo, vamos a coger normas base, nos vamos a reunir cada 2 o 3 meses y tenemos el objetivo de, hacia mayo del 2023, tener un borrador muy avanzado de lo que sería la norma para definir lo que es un puerto inteligente. Y ahí se va a decir, ¿este puerto es inteligente? Vamos a analizarlo. ¿Cumple esto? Sí, esto no, esto sí, esto no, esto. Pues este puerto es inteligente con un coeficiente de tanto. Entonces, como todavía no lo hemos desarrollado, me vas a permitir que no te responda porque no lo sé. Muchas gracias. Pero al menos hay una voluntad de buscar precisamente cuáles deberían ser esos criterios con los cuales sí. Para entrar dentro de una categoría que cuantifique esa inteligencia con un coeficiente intelectual del coeficiente de inteligencia No, del puerto. por supuesto. Yo de lo que sí soy absolutamente poco partidario, diría yo, es de emplear las palabrejas estas de IA, inteligencia artificial, blockchain, machine learning, no sé qué, sin ninguna aplicación. Es decir, para mí eso no es inteligencia ni es nada en un puerto. Tienen que estar aplicadas a casos concretos, a casos de uso, sacarles un rendimiento para que, digamos, son puertos 4.0, son puertos inteligentes, son puertos en los que están aplicados. Precisamente eso es lo que vamos a hacer con toda esta normativa, definir eso, aplicarlo a puertos y poder cuantificarlo. Estamos abriendo un debate bastante interesante, puedo ver aquí las preguntas, y vamos a seguir un poco en esta misma línea de los puertos inteligentes contigo, Jesús. Y pregunta aquí uno de los asistentes, ¿este proyecto de norma, puertos inteligentes, podría llegar a afectar en un futuro al contenido del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de España? Por supuesto. ¿En qué sentido? Por supuesto. Porque, todo lo que, entre comillas, se empiece a legislar o a normalizar con un grupo de trabajo serio, es decir, no es lo mismo que se reúnan 4 amigos y digamos aquí a normalizar, a que se reúnan pues, puertos del Estado, toda la comunidad portuaria, los stakeholders y empiecen pues todo lo que se normalice ahí y se defina, yo estoy seguro
que va a ser recogido en la ley. Y es más, si hay alguna normalización a nivel europeo, que ya se ha tratado también esta mañana, que se deba transponer, seguro que antes de transponerlo y antes de lanzarla a nivel europeo, van a tener en cuenta esta normalización previa que nosotros hagamos en esta comisión. Y es más, esta mañana hemos estado hablando de Centroamérica y de Sudamérica. Ha habido varios compañeros que han apuntado que seguro que si hacemos algo en esta comisión, algo interesante, y debido a que el idioma es un idioma común, como decía antes Guacimara, es un idioma común, aunque tengamos, digamos, cada región o cada país su propia acepción, pero al final nos entendemos, yo estoy seguro que si hacemos una norma que se aplique en España, va a aplicar con toda seguridad en Centroamérica y Sudamérica. Estaríamos contentos en que yo, ahora no lo digo porque estamos creciendo, se ha formado esta mañana el grupo, hemos nombrado los portavoces, presidente y tal, pero yo animaría que si esto va caminando, seguro que algún puerto de Sudamérica o de Centroamérica se pueden sumar, ¿no?, a esta iniciativa y participar en la normalización. Gracias, Jesús. Aquí tengo una pregunta que es abierta, no está dirigida a ningún panelista en particular, pero a mí me gustaría hacérsela a Guimara. Cuando los puertos no son colaborativos, cuando ocultan datos, cuando no comparten su información, ¿cuál podría ser la mejor estrategia para lograr ese espíritu colaborativo? Es que si no comunicamos y si no compartimos, no hay colaboración, partiendo de esa premisa. Aquí es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que se puede, es un trabajo sencillo. Creo que la experiencia de la mayoría de los que estamos en este panel es así, no es un trabajo sencillo, pero es un trabajo con dedicación. Lo que pasa es que probablemente no estás compartiendo información porque todavía no se ha construido la confianza. Y ese es un tema de transparencia, ese es un tema de confianza. Entonces, los primeros mecanismos que utilizas para construir esta confianza son legales. Son acuerdos de confidencialidad, pasan por eso, pasan por cómo si yo utilizo tu información de la forma que no es correcta, eso va a tener una penalización. Pero para poder construir esa confianza, digo, tienes que empezar por estos aspectos legales. Si no colaboras, si no compartes información, no va a funcionar. Y yo creo que ese caso nosotros lo hemos tenido en una implementación que hemos estado haciendo aquí, que nos costó alrededor de 4 o 6 meses alrededor, que todo el mundo confiase en todo el mundo. A mí me parece un tiempo récord, 6 meses para que confíen entre ellos, pero primero hicimos un proceso de cómo se gestiona el cambio, trabajamos con todos, primero con la parte portuaria, después trabajamos con la comunidad, y así nos fuimos gestionando para que ellos viesen por qué sí era bueno compartir, ojo, y qué es lo que hay que compartir. Porque probablemente yo no necesito compartir toda mi información para poder generar solución. Y en ese camino de ir compartiendo lo que necesito en las primeras etapas, voy generando confianza. Y luego voy teniendo al regulador en el medio que tiene que ser el más transparente y el más confiable de todos. Entonces, es un proceso que reconozco que no es fácil, reconozco que no es sencillo, pero se construye primero en base a gobernanza, a normas, a reglas, con un ente regulador confiable y trabajando el camino. Es que la confianza es algo que se gana. Y le entiendo perfectamente la pregunta. Es muy difícil cuando los puertos no colaboran de esa forma, pero se logra. Creo que mis compañeros de panel pueden contar esas experiencias, que es un proceso largo, pero se logra. Muchas gracias. Me gustaría pintar lo que dice Guimara, que antes me equivoqué en su nombre, perdona Guimara, no dije bien tu nombre, pero es importantísimo lo que ha planteado ella, y yo quería contar una anécdota que pasó en el puerto de Las Palmas hace ya mucho tiempo, afortunadamente, y es que las comunidades no querían, estaban muy reacios a compartir datos, y cuando instalamos el EDI, el intercambio electrónico de datos, dábamos 2 opciones: que las consignatarias, las que dan la información, lo pasaran en papel o lo pasaran por vía electrónica, poniendo nosotros el software, el hardware, todo, regalándose a las... Bueno, pues nadie nos lo traía por EDI, nos traían los papeles, un tocho de papel que teníamos que grabar allí y tal. Bueno, la única solución fue que la Autoridad Portuaria de Las Palmas hizo un 3% de descuento en la facturación, en las tasas que se cobraban a la gente que lo enviaba por vía electrónica. A partir de ese momento empezó todo el mundo a enviar, y cuando ya todo el mundo tenía vía electrónica, quitamos el descuento y dijimos, bueno, si ahora hiciéramos descuento a quien lo traiga en papel, no, nadie quería papel. Ya todo el mundo se quedó en la vía electrónica. Pero es difícil, ¿eh? Fue difícil al principio.
Bueno, todo Yo, cambio cultural es, ¿no? Carlos, adelante, tú ibas a comentar disculpa, algo. Bárbara, no, que un poco en línea con lo que dice Guimara y aprovechando, pues bueno, efectivamente es un trabajo arduo, ¿vale? Pero la verdad es que, bueno, Jesús lo sabe, van a implementar allí ahora por CDM, que es una herramienta colaborativa. Guimara nos ha ayudado a toda esta labor del cambio en la implantación de esta herramienta en el puerto de Lázaro Cárdenas. Al final, como bien comenta Guimara, es una cuestión cultural, es una cuestión de hacerles ver exactamente que tiene que haber una confianza, se parte de una confianza, tiene que haber exactamente saber y decidir qué se tiene que compartir, porque tampoco es necesario compartirlo todo. Y sí es cierto que al final un poco, como bien comenta Guimara, es una labor ardua y de trabajo. Si bien es cierto que la experiencia al final de implementación de este tipo de soluciones, lo que te dicen es que toda esa dureza inicial se transforma en una receptividad, en el momento ven las bondades del producto, una receptividad absoluta, y te puedo comentar a modo anecdótico, en un puerto que está instalado esto, que los terminales eran competencia, al principio había esa desconfianza de qué dato comparto, a ver si voy a perder, a ver si no, y ahora son las propias terminales las que dicen, oye, vamos a compartir más información porque me ayuda en mi operativa a organizarme mejor. Entonces, yo creo que es esa rotura de barreras que comentaba Guimara la que marca un poco un punto de no retorno, igual que comentaba Jesús con el tema del uso, es la que marca un punto de no retorno a la vuelta atrás. Y al compartir desde el convencimiento. Y para hacerlo, pues, como bien comentaban, hay que generar unas condiciones alrededor que permitan ese ecosistema para poder compartir. Muy cierto. Y me quiero quedar contigo, Carlos, porque tengo una pregunta acá. Tú hablaste en tu presentación de que el Amazon Web Services cumple con el GDPR, ¿no es cierto? La protección de datos, el estándar de protección de datos de Europa. Entonces, colgándome de eso para que lo tengas en mente, ¿cómo se garantiza la protección de los datos? ¿Ya? Acá hay una persona que está preocupada por si son propietarios de esas licencias, cuáles son las ventajas y desventajas, y si este sistema se puede utilizar en todos los dispositivos. Esto es, todos los servicios o el software de ProDevelop está parado bajo el GDPR, independiente de dónde se implemente, porque no necesariamente ese estándar de seguridad de la información se aplica de manera automática o normativa en todos los países de Sudamérica. Claro, una de las ventajas de trabajar con AWS es la posibilidad de tener regiones donde operar. Por ejemplo, nosotros hay dos motivos de peso. Uno es que es el líder mundial y dos es que además en breve van a abrir una región en España, con lo cual vamos a poder tener alojado aquí. Pero, por ejemplo, con lo que comentabas, por defecto, la región europea en la que se instalan normalmente las instancias suele ser Irlanda. ¿Por qué? Pues porque Irlanda está dentro de la Unión Europea y por normativa europea te obliga a hacer ese cumplimiento, con lo cual te da una garantía de que evidentemente tiene que cumplir unos estándares mínimos de calidad que tú, si tuvieras que hacerlo, tendrías que implementarlos tú, sería un dolor de cabeza tuyo como autoridad portuaria el desarrollarlo y el de estar pendiente y el darle seguridad. Aquí te despreocupas de esto y además hay un tercero que está completamente regulado y con todas las certificados de calidad que te da una seguridad en el tratamiento de la información. Y por otro lado, en nuestro caso concreto, todo lo que nosotros desarrollamos, nuestras aplicaciones desarrolladas, nosotros estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Entonces, eso da también una tranquilidad a nuestros clientes porque nuestro software pasa, nosotros como empresa nos tenemos que certificar y nuestros procesos de desarrollo de software tienen que estar certificados y testeados, es decir, que eso también les da un doble factor de seguridad. Carlos, aquí tengo más preguntas. Bárbara, aquí hay personas que están preguntando respecto de
si la tecnología, si la implementación de esta tecnología va a afectar los puestos de trabajo. Y me gustaría que tú respondieras eso de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen trabajando con el Hamburg Vessel Coordination Center, como uno de los ejemplos. La verdad es que sí va a afectar los puestos de trabajo, pero no hay, yo creo que cómo habría que enfocarlo no es necesariamente enfocándolo como que vamos a perder puestos de trabajo, sino que de alguna manera, dado que la industria va evolucionando, los puestos de trabajo también deberían ir evolucionando en función de eso. Entonces hoy día muchas veces se habla mucho de la tecnología o cómo se debería implementar, qué es lo que vamos a hacer, pero no se habla cómo nosotros deberíamos preparar a las próximas generaciones para que cumplan con esos puestos de trabajo que se están desarrollando, porque de todas maneras esto no es algo que ocurre de un año a otro, sino que es más bien un proceso evolutivo que va progresivamente cambiando, es una gestión del cambio que no solamente afecta a la industria, sino que también va afectando los puestos de trabajo que esa industria va necesitando. Yo lo que veo hoy día que en Latinoamérica nosotros también estamos un poco al debe en siempre lo digo, pero como agregarle valor a los servicios que nosotros tenemos. La tendencia más bien que tenemos en la región es exportar, digamos, material como la materia prima que tenemos, pero no necesariamente estamos haciendo algo con ella. O sea, no digo que en todos los casos, pero claramente cuando nosotros exportamos cobre o exportamos litio, también podríamos estar exportando cables, podríamos estar exportando baterías, en vez de estar exportando los granos de café, podríamos estar exportando el café, y así hay un montón de ejemplos que tenemos en la región que sí podrían generar empleos también, y esto sería como un agregarle valor al producto, agregarle valor al servicio y, digamos, generar otros tipos de trabajo, y cuando se evoluciona en la industria es lo mismo. Entonces, pensaría en que hay que armar quizás un master plan a nivel país, a nivel regional, para ver cómo hacemos sinergias entre nosotros y cómo se diseña ese futuro, integrando todos los componentes, incluidas las personas. Y colgándome de ese concepto de sinergias, y esto es una pregunta que va abierta a todos los panelistas, pero vamos a comenzar contigo, Bárbara, es cómo los Port Community Systems o los diferentes Software as a Service conversan entre sí, porque me imagino que no son exclusivos, no son excluyentes, me refiero a que tú puedes tener más de un software, ¿no es cierto?, más de un servicio, más de un sistema, y cómo interactúan entre sí. ¿Tienen restricciones para compartir ciertas informaciones? ¿Se comunican? ¿Tienen esa característica incorporada? ¿Qué me puedes decir tú desde tu experiencia? Sí, acá, bueno, otros de los panelistas han mencionado que realmente cuando uno comparte información no quiere decir que uno abra los datos de la empresa, digamos, en 100%, siempre hay una definición previa y un acuerdo de cuál es la información que quiero compartir en función de si realmente el otro la necesita o no para establecer ciertas sinergias. Entonces, eso va a ser súper particular de lo que se defina. Realmente no tengo una respuesta clara, pero por ejemplo, en el caso de quizás el que mencioné de Hamburg Vessel Coordination Center, existe una conexión con el puerto de Rotterdam, entregando la información al puerto de Hamburgo. Existe una conexión con el puerto de Amberes, entregando la información a Hamburgo, y también viceversa, porque hay, digamos, un entendimiento que si bien compiten como región, esperan ser competitivos frente a otras regiones, y también entienden el beneficio que eso también trae a las comunidades, y no solamente a la comunidad portuaria, sino que también a los habitantes de la ciudad, cuando vemos específicamente este caso de emisiones, por ejemplo. Y entre plataformas, más allá de entre un puerto y otro, entre plataformas de distinto proveedor, ¿existe eso también? Absolutamente. O sea, yo diría que en términos técnicos lo que se te ocurra podría ser posible. Más bien basta tener la definición clara y el resto simplemente pídelo y se desarrolla. Es como algo así. Estoy revisando aquí otras preguntas que tengamos acá y no hayan sido respondidas aún. En nuestro caso, Bárbara, como complemento a la respuesta que ha dado Bárbara,
comentarte que al final ese intercambio, como bien dice, al final se tiene que pactar qué es lo que quieres intercambiar o no, pero en nuestros productos tienen una capa API y REST que te permite compartir aquellos datos o integrarte con aquellas plataformas a través de estos servicios. Quizá yo añadiría como complemento también, y abundando en el tema de normalización, que una de las estándares que se puede adoptar, digo que se puede a lo mejor contemplar para que un puerto sea inteligente, es que su plataforma, su port CDM, sea lo suficientemente abierta para comunicarse con otras. Es decir, que es una característica que tiene que tener un puerto inteligente, poder compartir con otros puertos y con otras plataformas. Efectivamente. Y acá hay una pregunta abierta para todos los panelistas, pero a mí me gustaría hacer primero esta pregunta a Guimara. Tú hablaste, Guimara, que los cambios necesarios para salir de este estado embrionario en el que se encuentra el desarrollo de los puertos inteligentes en Latinoamérica, hablaste que hay cambios que son necesarios. ¿Cuáles precisamente serían esos cambios necesarios para que los terminales de Sudamérica estuvieran más cerca a ser Smart Ports 4.0? ¿Qué se requiere? ¿Qué paso hay que dar? Más allá del paso cultural, ¿no es cierto? Algo más concreto. Creo que Jesús acaba de decir algo muy importante y lo recojo. Es que para poder ser inteligente hay que aprender a colaborar. Y yo creo que empezamos por ahí. Y lo otro es entender cuáles son las necesidades particulares que tenemos. Eso es sumamente importante. Es entender cómo es nuestra red de puertos y qué estamos buscando. Y que al final de cuentas, el tema de competir entre nosotros no significa que no podemos colaborar. Eso es sumamente importante. Yo necesito la información correcta de lo que está pasando en mi entorno, en mi sector, para saber cómo yo puedo actuar. Porque también creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado decir a todos los puertos de nuestra región que quieren ser un puerto hub. Entonces, ¿cuál es esa realidad? Y si eso es verdad, y si todos vamos a ser hub, entonces ¿quién es el que va a hacer el trabajo detrás de esos hub que se necesita totalmente? Entonces, la realidad pasa por reconocer cuáles son los intereses un poco regionales y luego un poco de mis terminales en las que yo me estoy enfocando para poder colaborar. Entonces, como dices bien, no solo es una barrera cultural, es saber esas soluciones que voy a adoptar, cuáles son los beneficios que me van a traer, pero no solo para mí, sino para todo el entorno en el que yo estoy colaborando. Entonces, yo sé que es muy difícil esto de cómo compito colaborando, pero es que es la solución básica. Y luego eso es sumamente importante para volverme inteligente. Es que no me puedo volver inteligente si no tengo información para tomar decisiones. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Y en términos técnicos, ¿cuenta Latinoamérica con la capacidad de infraestructura o de desarrollo de infraestructura digital para llegar a contar con esas herramientas tecnológicas necesarias para dar esos pasos? Yo creo que Latinoamérica está en un proceso que cuenta con apoyos para el desarrollo de esas tecnologías. Contamos con quien nos apoya en ese desarrollo de tecnología. También contamos con gente muy capacitada en nuestra región que ha entendido y que ha estudiado el proceso. Y esa es otra parte. Yo hablaba de fase de diagnóstico, pero probablemente fase de diagnóstico ya hemos hecho muy bien y la tenemos bastante claro. Hemos estudiado mucho cuál es el problema. Y hay gente que ha estudiado mucho cómo se soluciona, pero también es cierto que no hemos desarrollado esas tecnologías totalmente dirigidas al sector. Entonces tenemos apoyos en empresas como Prodevelo que nos pueden ayudar con ese desarrollo y a partir de ahí acelerar un poco el paso, porque es que ya nosotros no podemos empezar a caminar, ya nosotros tenemos que aprender a correr directamente en el proceso. Entonces, nuevamente, volvemos a un tema de voluntades y de colaboración, pero esta vez quizás a un nivel más normativo, más político, más gubernamental, más donde esos espacios, ¿no es cierto?, se permitan para la inversión, para el desarrollo, para la investigación. Por eso te decía que las autoridades portuarias se convierten en ese eje conector indispensable y que te decía que es un regulador inteligente, porque pasa por ahí. El regulador tiene que ser inteligente para que toda la gama se convierta en inteligente. Y esto es normas tan sencillas o normas tan complicadas. El ejemplo que decía Jesús, siempre los incentivos ayudan a que la gente diga, bueno, me lo planteo. Y una vez que me lo planteo y siento que es bueno y que me beneficia, pues camino. Y por ahí eso nos ha pasado en los últimos 2 años. Muchos países tuvimos problemas, por ejemplo, para las pasarelas de pago, para cobrar en línea. Los estados decían, no, yo no puedo cobrar en línea porque yo no sé cobrar en línea, porque no puedo, tienes que venir a mi caja.
Pero con lo que nos ocurrió, no quedó de otra que generar las pasarelas de pago. Y ahora, ¿quién quiere ir a una caja a hacer una fila para pagar cuando lo puede hacer a través de un clic? Y eso soluciona muchísimos problemas porque también me da información de cuáles son los puntos más altos de congestión. Son cosas que a veces son muy leves, son cambios muy leves, pero son cambios muy importantes en los desarrollos y en ese camino A. Porque reitero, yo creo que no se puede ser inteligente si no tienes dos cosas. Información que solo te la genera la colaboración. Efectivamente. Y aquí tenemos nuevamente una pregunta abierta. ¿Cuál debiera ser la entidad que lidere el proceso del cambio en países donde no existe una autoridad portuaria? ¿Sería la alcaldía de la ciudad donde están ubicadas las terminales portuarias, el Ministerio de Transporte? ¿Cómo se sugiere que fuera esa entidad? Aquí dejo el espacio abierto a los panelistas para responder. A mí me gustaría responder esa, o partir al menos, pero por Adelante. ejemplo, en el puerto de Hamburgo existe un PCS que se llama DACOSI. La verdad es que no fue una iniciativa liderada por la autoridad portuaria. Fue una iniciativa que se lideró en base a un acuerdo entre distintos actores de la cadena logística y finalmente armaron su Port Community System. Entonces, si bien hoy día se hace este llamado a las autoridades portuarias, básicamente porque tienen que asegurar esta neutralidad y asegurar la competencia de una región, pero también cuando yo partí la presentación dije que no es descabellado pensar que quizás dos autoridades portuarias se colaboran. Entonces, yo la verdad es que diría que tener o no tener autoridad portuaria, y me van a disculpar las autoridades portuarias, no es algo que quizá afecte el desarrollo de este tipo de soluciones. Ahora, muchas veces las autoridades portuarias dicen, yo voy a financiar el proyecto, o al menos en la etapa de la inversión. Entonces sí podría ser un facilitador, pero digamos que no es algo excluyente. O sea, es más un tema de coordinación, de colaboración entre los stakeholders, más Claro. allá de la autorización o el campo hábil que permita la autoridad portuaria. O sea, no depende de ellos, depende de Claro. stakeholders involucrados. Hay que verlo como una empresa, como digo yo, una empresa virtual, donde trabajo bajo cierta organización y tomo ciertos acuerdos. Financiamiento, tarifas, qué quiero compartir, cómo voy a trabajar, pero hoy día no, eso no es una limitante. Si me Yo, Ay, no. Guimara, habla tú. Yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas con Bárbara, pero en otros sí creo que en nuestra región sí necesitas ese ente regente que tenga un nombre y que sea el que ponga el camino. Un poco lo que Bárbara nos plantea es ya un concepto un poquito más en donde ya todos saben qué son, a dónde quieren buscar, pero en este camino en el que nosotros estamos en esta región, necesitas en cada país alguien que diga, bueno, yo voy a ser el ente que les voy a dar la tranquilidad, que les voy a dar la seguridad de que el proceso va a ser estable y el proceso va a ser coordinado y transparente para todos. Y esto va un poco en el tema cultural. Nosotros necesitamos que nos diga, a ver, ¿quién es el que está encargado de esto? ¿Quién es el que me va a dar la certeza de que esto va por un camino? Porque lo que Bárbara nos plantea es el escenario correcto y perfecto en donde entendemos que tenemos un negocio, nos unimos para este negocio y vamos a buscar las soluciones para que el negocio nos vaya bien. Pero aquí lo tendrías que identificar quién es ese gente que está directamente relacionado con las actividades de un Ministerio de Transporte, una autoridad, para el caso de Panamá es autoridad marítima, que tiene que trabajar directamente con la autoridad del Canal de Panamá. A ver cómo se entiende, porque son dos entes con competencias diferenciadas, pero en el mismo sector. Entonces, yo creo que en nuestra región sí hay un poco de ponerle un nombre a quién va a ser la cabeza, y cuando pasemos ese paso de aprender a colaborar, entrar, como dice Bárbara, a esa parte de es necesario, es un negocio y entendamos que estamos todos en este negocio. Jesús, ¿te querías complementar con algo? Sí, yo, prácticamente estoy totalmente de acuerdo con Guimara y no tanto con Bárbara, aunque entiendo perfectamente su reflexión y eso sería lo ideal, pero al menos en el caso concreto, en la realidad que yo vivo en el puerto de Las Palmas, hay muchos proyectos que si la autoridad portuaria no lidera, y no porque sea más lista o tenga más medios, sino porque a veces es neutral y es muy importante ser neutral. Hablo de un caso concreto, por ejemplo, un proyecto que vamos a abordar ahora a partir de la semana que viene,
que es el del sistema automatizado de recepción y entrega de contenedores. Bueno, pues hemos estado trabajando en este tema hasta sacar el pliego, hasta sacar pues prácticamente 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses enfrentados. Están las terminales. Las terminales son concesiones administrativas de la autoridad portuaria en nuestro territorio, pero digamos, hacemos una concesión a 30 o 35 años y el concesionario es el rey en ese territorio y hace lo que cree que debe hacer, cumpliendo evidentemente la ley. Están los transportistas, que son pequeños empresarios que muchas veces no están muy bien organizados y que sienten que las terminales pues quieren hacerles bailar con el son de su música, marcándoles los slots de entrega, haciéndoles colas, penalizándoles. Están los transitarios, que son los que, bueno, pues de alguna forma también emplean a estos dos. En fin, toda esta gente, y no voy a mencionar más partes implicadas, han hecho que esto diga, sí, pues yo no lo hago, pues yo tampoco, pues yo tampoco. Y en este caso la autoridad portuaria diga, lo voy a hacer yo, lo voy a definir yo, lo voy a pagar yo y lo voy a mantener yo. En este caso lo hemos hecho nosotros todo. Y no porque seamos muy buenos, sino porque creemos que eso al final va a ser un beneficio para toda la comunidad y que en el momento que lo pongamos en marcha y esté funcionando, se lo vamos a poder entregar y le vamos a poder decir, ahora sigan ustedes. Yo estoy seguro que en 2 o 3 años, cuando esté funcionando, cuando alguien quisiera quitarles esa plataforma, dirán, pero bueno, ¿cómo podíamos vivir antes sin esto? Pero si no damos ese impulso y no hacemos de catalizador, no sale. Al menos en Las Palmas, ¿eh? Yo, Jesús, estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, tengo la suerte de tener una visión bastante global porque trabajo con muchos puertos y al final yo creo que lo que comenta Bárbara sí tiene sentido, pero como bien comentaba Guimara, es una cuestión de madurez, del momento de madurez y en general, al menos yo en España, por ejemplo, y teniendo conocimiento del sistema portuario español, no concibo que no sea la autoridad portuaria el que impulse, porque al final es ese ente neutral que no se va a mover por intereses particulares o llamémoslo como queramos, sino que va a marcar unas reglas de juego para todo el mundo. A modo de ejemplo, por ejemplo, la autoridad portuaria de Tarragona implantó en octubre del 2020 el sistema de entrega de agroalimentarios y era algo que era difícil porque había que poner, como bien ha dicho Jesús, a un montón de stakeholders, cada uno con sus intereses particulares de acuerdo, y al final ese proyecto ha funcionado y ha funcionado muy bien porque ha sido la propia autoridad portuaria la que ha impulsado el uso de esta herramienta. Sin ese impulso de la autoridad portuaria yo tengo serias dudas de que el proyecto haya... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, hemos perdido a Carlos un momentito. Sí, parece que perdimos a Carlos un momento. Pensé que era mi Wi-Fi, pero no, ya. Bueno, Carlos, muchas gracias y hemos llegado ya al tiempo que teníamos designado para nuestro webinar y te quería invitar a dar unas palabras de cierre como organizador de este encuentro. ¿Me escucháis ahora? Sí. Perfecto, pues nada, en primer lugar, dar las gracias a Mundo Marítimo por la maravillosa organización que nos habéis brindado, dar las gracias a todos los panelistas, a Guimara, a Barta, y bueno, me ha parecido que de verdad ha sido con un aporte claro y espero que a todos los asistentes les haya servido para enriquecerse y seguir aprendiendo en este apasionante sector portuario que nunca deja de evolucionar. Y nada, quedamos abiertos, hemos dejado nuestros datos de contacto, cualquier persona que necesite información adicional o quiera contactar con nosotros por cualquier tema, pues que estamos abiertos a ello. Nuevamente agradecemos a nuestros panelistas y por supuesto a todos los asistentes que han hecho de este encuentro un interesante intercambio de ideas respecto de los Port Community Systems y Software as a Service. Agradecemos a ProDevelop, a Hamburg Port Consulting, Autoridad Portuaria de Las Palmas y a Guimara de Maritime Bureau Policy.
por su participación y por compartir con nosotros estos interesantes ángulos desde donde mirar el desarrollo de la infraestructura digital portuaria de Latinoamérica. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Adiós.